Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. En esta hermosa programación que hoy tenemos, vamos a estar haciendo una oración para comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza que hoy nos vas a traer, papá. Te damos muchísimas gracias, Padre, por esta hermosa tarde. Te damos gracias, Padre, por las hermosas emisoras que tú nos brindas, papá. Te damos muchísimas gracias. Padre, te damos gracias por la vida de cada oyente, de cada seguidor, de cada miembro de los grupos, Padre. Te damos muchísimas gracias por su vida, por su familia, su economía, Padre, por sus hogares. Te damos muchísimas gracias, papá, por tu hermosa naturaleza, Padre. Muchas gracias, Padre. Hoy te queremos pedir, Padre, que esta hermosa palabra que hoy tú des, Padre, pueda llegar, Padre, a muchos países, Padre, y que pueda llegar a los lugares imposibles, Padre, porque tú lo vas a hacer posible, Padre. Padre, que esta hermosa programación pueda llegar a hospitales, a cárceles, puedan llegar a asilos, a hogares, que puedan llegar a muchas partes del mundo, papá. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta tarde vamos a comenzar con este tema llamado ¿Tiene algo de malo los videojuegos? Y vamos a comenzar con este gran tema que hoy está siendo un boom en este 2023 con una adicción muy grande a los videojuegos. Hoy quiero pedirles a todos los que están oyendo esta prédica que si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté adicto a los videojuegos, que les hagan escuchar esta hermosa prédica de parte de Dios. Muchos de los niños cuentan que los videojuegos son lo máximo. Si uno le pregunta a un niño ¿por qué le gustan los videojuegos? Ellos van a contestar esto: puedes hacer cosas que nunca harías en la vida real sin meterte en problemas. Los chicos también reconocen que quitan mucho el tiempo y que pueden causar adicción. Pero si se dan cuenta, en realidad los videojuegos causan adicción, pero el que lo está jugando no se está dando cuenta de eso. Y hoy vamos a estar trayendo un testimonio. Voy a estar trayendo un testimonio sobre los videojuegos, en especialmente el Free Fire. Es un testimonio de mi esposo. Y también estaremos trayendo testimonios de otras partes del mundo sobre este videojuego Free Fire. Y seguimos con este gran tema. Hay quienes opinan que los videojuegos son tan solo un vistoso producto de la alta tecnología. Por ejemplo, la Play 5, que ya está muy alta tecnología, la Xbox, muchísimos más. Pero seguramente para ti sean más que eso. Además de combatir el aburrimiento y poner a prueba tus destrezas, algunos mejoran tus reflejos e incluso te ayudan con las matemáticas y la lectura. Y si has probado el último que ha salido al mercado, también tendrá de qué conversar con tus compañeros que probablemente no van a hablar de otra cosa, sino que
de los videojuegos y más los últimos. Entre todos estos juegos seguro que encuentras alguno divertido y al mismo tiempo apropiado para un cristiano. Eso sí, tienes que buscar con cuidado. ¿Saben por qué? Porque los videojuegos tienen su lado oscuro. Desgraciadamente, no todos los videojuegos son inofensivos. Muchos de ellos promueven abiertamente lo que la Biblia llama obras de la carne, es decir, prácticas que Dios condena. Esto lo van a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En los juegos más populares de los videojuegos van a encontrar peleas de pandillero, drogas, palabrotas, además de escenas de sexo, violencia extrema y muchísima sangre. He visto también que hay videojuegos en donde los chicos violan a mujeres y ellos se sienten con libertad de hacerlo, porque es un videojuego. En otros se presentan el espiritismo. Hoy en día también hay muchos videojuegos en donde está el espiritismo, la magia, todo lo que es ocultismo, como algo muy bueno, porque si bien lo ven, los niños, como los adolescentes y adultos, esto lo ven muy bien en los videojuegos. Y cada uno de esos juegos es más crudo y violento que el anterior. Por ejemplo, si vemos este juego de Free Fire, se van a dar cuenta que tienen que matar a gente con armas, bombas, cuchillos, con lo que se imaginen. Encima es una cacería humana. ¿Por qué? Porque ellos están en una isla encerrados en donde deben matar gente. Y es muy sangriento, es otra. Niños de más o menos 3 y 5 años ya están jugando esos juegos violentos. Que al final de esta prédica vamos a ver videos de cómo estos demonios trauman a los niños. Seguimos con el tema. Muchos pueden jugarse en línea a través de internet, a lo que le da este tipo de entretenimiento una dimensión totalmente nueva. Desde tu propia computadora puedes competir con personas del otro lado del mundo. Los juegos de rol en línea también están muy de moda. En estos, cada jugador crea un personaje o un avatar que puede ser un ser humano o un animal o una combinación de ambos. ¿Qué quiere decir? Puede ser un híbrido. Miles de avatar
viven en ese mundo virtual donde hay todo lo que uno pudiera encontrar en la vida real. Casas, automóviles, tiendas, discotecas y hasta burdeles. Además, los jugadores pueden enviarse mensajes instantáneos mientras sus personajes interactúan en estos mundos virtuales. Hay mafiosos, prostitutas, exorcismo, falsificadores, hay asesinos y otros personajes sin escrúpulos. Los jugadores hacen cosas que nunca harían en la vida real, como ya les venía diciendo, que hay videojuegos en donde los chicos violan a mujeres, asesinan y muchas cosas horrorosas más. Con tan solo un clic, un jugador puede ordenarle a su personaje, a su avatar, a su híbrido, que tenga relaciones sexuales con otro, a la vez que intercambian mensajes eróticos con otros jugadores. Algunos incluso hacen que sus avatars realicen actos sexuales con otros avatars, con aspecto de niño. No es de extrañar que haya quienes pongan el grito en el cielo al ver cómo hay gente capaz de convertir ese tipo de perversiones en un simple juego. Sí importa lo que eliges, lo que se entretienen con estos videojuegos llenos de violencia e imágenes de sexo, tal vez digan que son solo juegos, que no causan ningún daño, pero no te dejes engañar. Eso no es cierto. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 11 dice: hasta por sus acciones el muchacho se da a conocer. En cuanto a sí, su actividad es pura y recta. ¿Crees? Vamos a hacernos esta pregunta en esta tarde. Vamos a sentarnos y a reflexionar. ¿Crees que Jehová te consideraría una persona pura y recta si juegas con este tipo de videojuegos? Piénsenlo. Piensen esa respuesta. Además, hay muchos estudios que demuestran que el entretenimiento violento vuelve más agresiva a las personas. De hecho, algunos especialistas aseguran que los videojuegos, como son interactivos, influyen más que en la televisión. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan ese chico que, no sé si fue en Estados Unidos, California, sacó un arma y él jugaba a este juego Free Fry? Saca la escopeta, el arma, no me acuerdo cómo era, y va a matar a sus propios compañeros en un colegio. Después hubo otro caso en donde el chico jugaba este juego Free Fry y se fue a la mezquita y había matado había hecho una masacre. Este juego, por más de que uno diga no pasa nada, es solo una atracción nomás, o no va a pasar nada, sí influye en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Si tenemos algún amigo que sea adicto a estos juegos, influye mucho. Míralo de esta forma. Jugar con videojuegos violentos e inmorales es como exponerse a residuos reactivos. Puede que al principio no veas los efectos, como
dijimos, pero tarde o temprano te darás cuenta del daño que te está haciendo. La exposición de alta dosis de radiación puede destruir el revestimiento del tubo digestivo, hacer que las bacterias del intestino invadan la corriente sanguínea y causen una grave infección. De igual manera, la exposición a una gran cantidad de escenas eróticas violentas pueden confundir tu sentido moral, tu noción de lo que está bien y lo que está mal. En el libro de Efesios, capítulo 4 al 19, y dice así: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. También en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Esto qué quiere decir? Y hacer que los malos deseos invadan tu mente y dominen tu manera de actuar. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo escoger los videojuegos, suponiendo que tus padres te permitan jugar con videojuegos? ¿Cómo puedes saber cuáles son? ¿Cuáles tenés que seleccionar? ¿Y cuánto tiempo dedicarles? Piensa en eso. Será útil que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué pasará? ¿Qué pensará Jehová de mí? En el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 5, dice: Jehová mismo examina al justo, así como al inicuo o malvado, y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. Además, la Biblia es muy clara cuando habla de la práctica espiritista, pues dice: todo el que hace estas cosas es igual detestable a Jehová. Es alguien detestable a Jehová. Esto lo van a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Así pues, si quieres ser amigo de Dios, sigue el consejo del Salmo capítulo 97, versículo 10. Odien lo que es malo. Hagámonos esta pregunta: ¿influirá ese juego en mi forma de pensar? Pregúntense. Por ejemplo, si juego con este videojuegos, ¿se me hará más fácil huir de la inmoralidad sexual? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Los juegos que te exponen a imágenes y conversaciones eróticas no te ayudarán a concentrarte en cosas justas, castas ni virtuosas. ¿Cuánto tiempo le dedicaré? Piensen eso, háganse en esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tendré que dedicarle a los videojuegos? Hasta el juego más inocente puede consumir muchísimas horas. Por eso sería bueno que anotaras cuánto tiempo pasas jugando, así sabrás si estás sacrificando cosas importantes y si debes reordenar tus prioridades. En
En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. En este pasaje la expresión dar salto abarca tanto jugar como realizar actividades físicas. Por eso, en vez de pasar las horas sentado frente a una pantalla, ¿por qué no dedicamos parte de tu tiempo libre a juegos que requieran ejercicio físico? Elige con cuidado. No hay duda de que los videojuegos pueden ser entretenidos, sobre todo si eres muy hábil jugando, pero esa precisamente la razón por la que debemos tener más cuidado. Hagámonos esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué decimos esto? Piensa en lo siguiente. ¿Cuál es la materia escolar que te resulta más fácil? Ver que casi siempre es la que más te gusta. Lo cierto es que cuanto más te entusiasmas en una asignatura, más agravado se te queda lo que aprendes. Pues ahora pregúntate, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Y qué más te está enseñando sobre cuestiones morales? Así que infórmate bien y no elijas el juego solamente porque los demás compañeros les guste o porque alguien te lo diga. Toma tus propias decisiones teniendo siempre en cuenta este consejo bíblico. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 10 dice: sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor. También los videojuegos más complicados, hasta el solitario en su teléfono celular o los videojuegos, ¿cuántos se han enviciado con un solitario? ¿Cuántos se han enviciado con un jueguito de esos del gusanito con la pelotita? ¿Cuántos se han enviciado? Hasta yo me he enviciado cuando era chica. Los videojuegos se llevan su tiempo. Pueda decirse acerca de los videojuegos en este sentido también podría ser aplicado a otros aspectos del entretenimiento electrónico. También como navegar por internet. Cantidades de tiempo diario se dedican a estas actividades. De hecho, significa que gran parte de la vida está siendo desaprovechada. Debido a la complejidad computarizada, hoy los juegos de videos a menudo requieren días o semanas para dominar el juego y poder ganar. Un juego que solo cuesta 40 o 50 dólares la compra, ¿no? Realmente puede costar centenares. Ejemplo, aquí en Argentina, un videojuego para Play 5 está alrededor de 30.000 pesos y más. Hasta 50.000 pesos. Alrededor de... Para una Play 1, imagínense, está alrededor de entre 10.000 y 15.000 pesos, imagínense. En muchos juegos, el personaje del jugador se desarrolla al ir avanzando a través de la historia virtual, haciéndose más experto y mejor equipado. Incluso los jugadores mismos solo ganan poco más que síntomas del túnel del cuerpo y de otra manera un conocimiento inútil, armamentos ficticios, como les decía, que en algunos juegos matan con armas, bombas y muchísimas cosas más. El tiempo invertido en tales búsquedas se pierden y no puede ser reutilizado para cosas que no son
de importancia. Las horas que podrían ser gastadas trabajando, orando, leyendo, prestando servicio, teniendo comunión o evangelización, qué sé yo, entregar tratadito, dar una palabra en las calles o simplemente pensando en Dios. Y en lugar de eso son desaprovechadas en actividades que no tienen un valor duradero. La palabra de Dios nos enseña que el tiempo es valioso. Lo van a encontrar en el libro de Salmo, capítulo 90, versículo 2. Usarlo sabiamente es asunto de buena mayordomía. No debemos olvidarnos de que nuestra vida no son nuestras. La pertenecemos a Cristo nosotros. Y esto lo van a encontrar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Cuando perdemos el tiempo consistente, unas cuantas horas cada día, desperdiciamos la misma vida que hemos dedicado a Cristo. Uno de los temas centrales del libro de Efesios, en el andar del creyente, es una metáfora que el apóstol Pablo utiliza para representar la vida. Los creyentes deben andar en buenas obras. Esto lo van a encontrar en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. En amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5. Y en santidad lo van a encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 6 al 13. Y así dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creadores en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5, y dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y entregó a sí mismo por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor a fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracia. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 6 al 13 dice: Nadie os engañó con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es lo agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas. Porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todos. Amén. Y en una manera consiste con su llamado. Esto lo van a encontrar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. También debe andar en una manera útil y sabia. Pablo escribió esto: Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto lo van a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Y dice así: Y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. El punto de Pablo aquí no se trata de estrictamente de acercar el manejo del tiempo en términos de una mejor planificación, sino del manejo de la vida, en términos de aprovechar bien cada oportunidad para honrar, servir y adorar a Dios. En que camina sabiamente mirará su tiempo limitado en esta vida a la luz de la eternidad, aprovechando cada día, cada oportunidad para traer gloria a Dios. Ahora en esta tarde vamos a comenzar haciéndonos esta gran pregunta. ¿Puede un cristiano jugar a videojuegos? Y ahora sí, vamos con la respuesta. Los principios bíblicos se aplican a una actualidad con respecto al mejor uso de nuestro tiempo. Cuando Dios nos muestra que una actividad específica está controlada, nuestra vida, debemos abstenernos de ella por un tiempo. Este ayuno puede que de comida, cine, televisión, música o videojuegos o cualquier cosa que distraiga nuestra atención de conocer y amar a Dios y servir a su pueblo. Mientras que algunas de estas cosas pueden no ser malas en sí mismas, estas llegan a convertirse en ídolos si es que nos distraen de nuestro primer amor. ¿Qué quiere decir? Como veníamos diciendo, hay juegos que son inofensivos, que nos pueden ayudar a multiplicar, a cosas matemáticas, nos pueden ayudar a leer. Hay cosas inofensivas, sí, pero como dice acá la palabra, tenemos que darle el uso. Puede ser, no sé, media hora cada 2 días, que no se haga un vicio. Hagámonos esta pregunta: ¿los juegos de videos me edificarán o simplemente me entretenerán? Edificar significa construir, así que edificar no creo. Jugar con videojuegos edifican tu amor por Dios, no creo. Tu conocimiento de Él, tampoco. O ministran a otros. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, vamos a encontrar esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. También vean en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24 y Romano capítulo 14, versículo 9. Cuando Dios nos da un tiempo de descanso, debemos buscar actividad que disfrutemos y nos edifique. Elegimos lo permisible sobre las actividades que valen la pena. Cuando tenemos que elegir entre bueno, mejor y lo mejor, debemos elegir lo mejor. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Jugar videojuegos obedecerán a mi voluntad o a la de Dios? La voluntad de Dios para sus hijos puede ser sintetizada en su gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo van a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27.
Nuestra voluntad ha sido contaminada por el pecado. Por haber sido salvados de nuestros deseos egoístas, deberíamos rendir nuestra voluntad. Esto lo van a encontrar en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 9. La voluntad de Dios transforma nuestras vidas. Esto lo encontrarán en el libro de Salmos capítulo 143 versículo 10. Progresivamente sus deseos para nosotros se convierten también en nuestros más profundos deseos. Mucha gente cree que la voluntad de Dios es aburrida y humillante. Esos creen los mundanos. Ellos se imaginan a un monje en un aislado monasterio o a un resentido empleado de limpieza de una iglesia. Por el contrario, la gente que sigue la voluntad de Dios para sus vidas es la gente más aventurera y alegre de todos. Al principio, su voluntad parece imposible y demasiado santa para disfrutarla, pero Dios nos da el poder para cumplirla y los deseos para deleitarnos en ella. El hacer su voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto lo van a encontrar en el libro de Salmos capítulo 40 versículo 8 y en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 21. Hagamos otra pregunta. ¿Glorifica a Dios un videojuego? Algunos videojuegos glorifican la violencia, la lascivia y las decisiones malas. Estoy fuera de la carrera, así que voy a destrozar mi auto. A veces pasa eso cuando uno está jugando un videojuego de carreras y se molesta con el otro. ¿Cuántos han pasado de estar jugando videojuegos y pierden y se enfurecen y dicen muchas malas palabras? Las actividades de un cristiano deben traer gloria a Dios. Esto lo van a encontrar en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 y ayudarle a crecer en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Jugar con videojuegos resultará una buena obras? Porque somos hechura suya, creadores en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo van a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. También en el libro de Timoteo y Primera de Pedro. La pereza y el egoísmo violan los propósitos de Dios para nosotros, el hacer buenas obras para otros. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a hacernos otra pregunta. Sentémonos y sigamos reflexionando. Jugar con videojuegos demuestra autocontrol. Mucha gente ha dicho que los videojuegos pueden convertirse en una adicción o una obsesión. No hay lugar en la vida del cristiano para tales cosas. Pablo comparó la vida cristiana con la disciplina que tiene un atleta sobre su cuerpo a fin de ganar el premio. Los cristianos tienen una motivación mayor para vivir una vida apartada, la recompensa eterna en el cielo. Todo aquel que lucha de esto se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto lo van a encontrar en el libro Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Jugar con videojuegos redimirá el tiempo?
Tendrás que dar cuenta de cómo usas tus limitados minutos. Difícilmente puede llamárselo un buen uso de tiempo a desperdiciar horas enteras jugando con un videojuego. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto lo van a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto lo van a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Hagámonos en esta tarde esta pregunta. Pasa la prueba de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y así es la respuesta. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Cuando juegas videojuegos, tu mente se concentra en cosas santas o mundanas. Piénsenlo. Jugar con videojuegos armonizará con el propósito de mi vida. Piensen esa pregunta. Reflexionen. Pablo escribió: en los últimos días las personas serían amadores de los deleites más que de Dios. Esto lo van a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. La cultura occidental encaja con esa descripción. Nos encanta jugar, no creyentes se envuelven adictos al entretenimiento, tales como películas, deporte, música, porque ellos no tienen un propósito más alto que el de disfrutar la vida antes de la muerte. Estos pasan tiempo, no pueden satisfacer verdaderamente, ¿no? Esto lo van a encontrar en el libro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Cuando los cristianos se vuelven adictos a estas mismas cosas, al igual que los no creyentes, podremos decir que realmente que estamos mostrando una vida nueva en nosotros, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Esto lo van a encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. ¿O probamos a otros que realmente no somos diferentes a ellos y que Cristo no ha hecho una diferencia significativa en nuestras vidas? Pablo consideró que el conocer, amar, obedecer a Dios era su más alta prioridad. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto lo van a encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Jugar con videojuegos mostrará mi amor a Dios o mi amor por las cosas del mundo? No. Hagámonos esta pregunta. ¿Jugar videojuegos me proporciona un enfoque en lo eterno? Los cristianos tienen la esperanza de la recompensa eterna en el cielo, si es que son fieles a la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 16. Si no nos enfocamos en vivir por una eternidad en vez de los placeres pasajeros de la tierra, habremos entregado recursos, tiempo, corazones para el ministerio. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito: sentado a la diestra de Dios. Poned a mira en las cosas de arriba, no en la tierra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2 y 23 al 24. Si nuestras posesiones o actividades son causa de que perdamos nuestra recompensa eterna, ¿de qué servirán? Los cristianos con frecuencia tratan de servir tanto a Dios como a sus propios deseos. Por Jesús dijo claramente: ninguno puede servir a dos señores. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24 dice: Dios nos da el gozo a través de las horas de trabajo y descanso. Debemos encontrar ese balance entre el trabajo y la recreación cuando apartamos tiempo para el descanso, como Jesús lo hacía en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Debemos elegir una actividad edificante. La pregunta no es ¿puedo jugar videojuegos?, sino los videojuegos serán la mejor elección. Me edificará, mostrará amor por mi prójimo y glorificará a Dios. Busca actividades dignas de alabanza, no siempre las permisibles. De cualquier manera, que Él te guíe, síguele apasionadamente por sobre todas las cosas. Prepárate para la eternidad. Cada sacrificio parecerá insignificante cuando nos encontremos con Jesús. También a nuestros hijos, o como familiar, o a nuestro amigo, pongámosles reglas. Por ejemplo, no les dejes jugar si no te ha terminado sus tareas escolares, su cena o cualquier otra actividad importante. Ayúdale a entender los beneficios de participar en actividades que requieren ejercicio físico. Vigila a sus hijos o familiar mientras juega, o mejor aún, juega con ellos de vez en cuando para saber lo que realmente están jugando. Por supuesto, para aconsejar a sus hijos sobre el entretenimiento, usted debe dar buen ejemplo, así que pregúntese qué programas o qué juego podemos jugar. No le quepe la menor duda si no se rige por las mismas normas que impone a sus hijos. Ellos se darán cuenta enseguida y despertarán de ese gran vicio. Ahora sí, vamos a seguir con el testimonio que quería compartirles sobre el videojuego Free Fire. Y bueno, vamos a comenzar. Resulta que mi esposo, un amigo le había dicho: mira, juega este juego que está muy bueno, la edición de la imagen, todo, ¿no? Te vas a divertir, te va a encantar. Y bueno, le hizo la cabeza todo. Mi esposo comienza a jugar este videojuego. Llegó un momento en que jugaba tanto las 24 horas del día, que venía su familia y no las atendía, tenía que atenderla yo. Él se la pasaba jugando las 24 horas. A veces yo le hacía de cocinar, ¿no? De comer. No comía por jugar tantas horas. A veces nosotros todas las tardes nos juntábamos para tomar la merienda afuera con los niños, y le hacía su merienda y él por jugar no la tomaba. Siempre iba a trabajar, ¿no? Y saben que él era como que jugaba toda la noche, se iba a trabajar
volvía a la casa y seguía jugando, hasta el otro día que se iba a trabajar. Y así estuvo casi 3 años jugando. En un momento, yo a veces, cuando me iba a dormir, a veces miraba yo qué era lo que jugaba. Yo no entiendo muy bien esas cosas, ¿no? Esos videojuegos, pero lo que había visto era que él se había hecho una especie, como habíamos hablado, una especie de avatar, una especie de muñeco, que él se hacía llamar el Joker. Y estaba vestido como una especie de chico payaso, no sé, una cosa rara. Bueno, yo presté eso atención nomás, pero lo que sí veía que en ese juego era mataban gente, ¿no? O sea, era la persona que tenía cerca era tu presa, se cazaba gente ahí, ¿no? Bueno, un día yo todos los días oraba por él para que el enemigo lo suelte, ¿no? El demonio que tenía él ya lo soltara. Llegó un punto, yo durante todas las noches oraba. Llegó un punto en que él, por ahí mis hijos le hablaban y él llegó un punto en que ya él no sabía ni quién éramos nosotros, no nos reconocía o perdía la noción de la hora. Él por ahí, no sé, vos le dabas la comida, no la comía, eran las 5 de la mañana y la comida estaba fría, ya no habíamos ido a dormir y él calentando la comida, ya no tenía noción de hora. Entonces fue el punto en que yo dije, ya está, dije yo. Me puse a ayunar. Cuando empecé una semana para ayunar, ¿no? En esa semana de ayuno que yo había empezado, iba a seguir, pero bueno, había empezado en la primera semana de ayuno, ¿no? Y saben que el tercer día del ayuno, yo me acuerdo que me había ido a dormir y empecé a tener un sueño. En este sueño yo era como que estaba en una especie de estación de tren. Pero esta estación de tren no era una estación de tren físicamente como la que todos conocemos, sino esta estación de tren era una estación de tren de videojuegos. Así de la calidad y resolución de videojuegos, ¿no? Entonces cuando yo estaba en ese lugar, no había trenes, solo estaban las vías, estaba media oscura, y lo que noté de esta estación de tren era que salía de unas tapas, ¿no? de alcantarilla, salía humo, o sea, una especie de humo, como si fuera que había fuego abajo. En ese momento, comenzó a venir una especie de personaje. Venía a lo lejos caminando. Lo que yo podía ver era que era delgado, tenía una especie de bota llena de pinches y venía acercándose. Yo en ese momento no tuve miedo, pero cuando vi todo lo que es el escenario y viendo el personaje, lo primero que pensé fue: esto es respecto al ayuno que estoy haciendo. Cuando este personaje se viene acercando a mí,
comienzo a ver la vestimenta que tenía y comienzo a reconocer que la vestimenta que él tenía era la misma que tenía el avatar mi esposo. Mi esposo tenía un avatar, como les dije, que se llamaba el Joker, que es el que él, o sea, mi esposo, controlaba ese Joker para que matara a los demás participantes dentro del juego. El Joker estaba vestido con recuerdo que tenía como una especie de algo violeta, un pantalón violeta, un saco violeta, tenía una mochilita con un demonio, un monstruito, tenía la cara de Joker, del payaso de payaso, algo así, y bueno, y tenía las botas llenas de pinche, me acuerdo. Bueno, entonces este avatar se me empieza a acercar y me dice, me toma del cuello y me agarra y me dijo él, ¿sabés quién soy yo? Y me dice, yo soy Joker, me dice. Entonces yo le agarro y le digo, un placer, le digo. Yo soy hija de Dios, le dije. Y él en ese momento comenzó a tomarme del cuello y me empezó a apretar el cuello. Y en ese momento me agarró y me dijo, yo sé lo que vos estás haciendo, me dijo. Pero me dijo, ¿sabés qué? Me dijo, no me importa lo que vos estés haciendo con él, con tu Dios. ¿Por qué? Porque tu esposo, yo le estoy sirviendo ahora a tu esposo, pero si tu esposo muere, me dijo, él me va a servir eternamente lo que él está haciendo conmigo en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se envicia y se pone adicta a algo, utilizando un demonio, en este caso, esos avatar que están en los videojuegos, que uno mismo lo crea, ese demonio lo que hace en la tierra, eternamente, el que lo utiliza va a hacer lo mismo en el infierno, eternamente, por el demonio que está utilizándolo acá en la tierra. Entonces este demonio me dice eso. Me dice, tu esposo, me dice, yo le estoy sirviendo a tu esposo aquí en la tierra, matando a mucha gente, y él va a hacer lo mismo en el infierno, eternamente, pero lo voy a utilizar yo, me dijo. Y en ese momento yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y Dios te lo va a quitar y mi esposo va a ser libre. Y en ese momento le dije, hoy en el nombre del Señor Jesús sus cadenas son rotas y Él no va a jugar más. Él no te va a utilizar más a ti. Y en ese momento este demonio me agarró y me dijo, no te entrometas más en mis asuntos, me dijo, porque te voy a matar, me dijo, y lo voy a matar a él. Y en ese momento yo agarré y le dije, no, vos a mí no me podés matar, porque mi vida le pertenece a Cristo y la vida de mi esposo también. En ese momento recuerdo que él me apretaba tan fuerte del cuello que le agarré y le dije, en el nombre de Cristo te expulso con la sangre de Cristo. Y saben que cuando dije eso, vi que vino un viento tan fuerte de atrás mío, ¿no? Y ese viento yo vi cómo lo impulsó para atrás a él. En ese momento él cae fuertemente para atrás y vi que se abrió debajo de él, ¿no? Un hoyo
se abre un hoyo y como que abajo había fuego y él cae para abajo. Cuando desperté de ese sueño, dije: Señor, yo creo en ti, confío en ti y sé que mi esposo se va a libertar de ese juego. Y así fue. Seguí ayunando. Y hoy le doy gracias a Dios que mi esposo, le doy un gran gracias Dios. Y gloria a Dios, porque mi esposo fue libertado de ese demonio que él mismo, de ese avatar que él mismo había creado en ese videojuego Free Fire, que él mismo se había puesto, que él se llamaba Joker. Y hoy le doy gracias a Dios y le doy miles de gloria a Dios porque libertó a mi esposo, le rompió las cadenas de esa adicción. Después de haber hecho ese ayuno, a mí me parecía raro que él no estaba ya jugando, ya no jugaba. Entonces yo le dije a él un día: qué raro que no estás jugando. ¿Y saben qué me dijo él? No, me dijo, ya no quiero jugar más, me aburrí. Y también me dice, me di cuenta de que perdí 3 años jugando a esto y me perdí muchas cosas. Y estaba él contento porque él mismo reconoció y se dio cuenta que el videojuego le había hecho perder muchas cosas de sus hijos. Porque él jugando 3 años, perdió 3 años de sus hijos. Se perdió muchas cosas. Y él se dio cuenta de eso también viendo fotos o cosas que se dio cuenta que no estuvo porque estaba jugando dentro del videojuego. Su mente estaba perdida en el videojuego porque, como les dije, no tenía noción a la hora en que estaba, los días que pasaban. No ni comía, no sabía ni quién era su propia familia. Así que este es el testimonio que hoy les estoy contando. Y vamos a estar compartiendo más testimonios de los que hacen estos demonios en nuestros hijos. Este testimonio, como les dije, fue de mi esposo. Mi esposo hoy tiene 34 años. Imagínense cómo influyen los niños. Así que así llegamos al fin de esta prédica tan impactante, tan sorprendente que Dios hace, ¿no? Y síganla hasta el final, que verán más cosas impactantes. Así que hasta aquí hemos terminado, así que les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. Les doy un abrazo grande y un gran saludo desde aquí, desde Argentina, para todos los países en donde nos están escuchando. Amén. Recuerden compartir, denle me gusta o suscríbanse si les llega el mensaje o si se sienten tocados por el mensaje, para que pueda llegar estos mensajes a más personas y puedan tener una palabra de esperanza. Amén. Si nosotros observamos cómo es que está la humanidad actualmente, usted se va a dar cuenta que cada vez la juventud y la adolescencia está peor. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra
se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Ya, duré bastante más, ya no aguanto más. Ya, a ver, salte del juego. A ver, salte del juego, ya. Ahora, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que es mentiroso, padre de mentira. San Juan capítulo 8 dice que es mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis capítulo 12 verso 9 dice que él engaña al mundo entero, que el maligno tiene al mundo en sus manos. Entonces, teniendo este principio de que hay una cantidad de demonios que engañan a la gente, que cautivan a la gente, que atrapan a la gente, atrapan a los jóvenes, atrapan a los niños, atrapan a los adolescentes, atrapan a los padres, atrapan y destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen todo, son, hermanos, espíritus invisibles a nuestros ojos. Un joven de 17 años de edad se habría quitado la vida supuestamente por la influencia de un juego virtual y en extrañas circunstancias. Le contamos. El dolor envolvía la pequeña sala donde velaban los restos de Cristian T. de 17 años, quien, según sus familiares, empujado por una fuerza sobrenatural y el juego de Free Fire, habría tomado la determinación de colgarse con esta soga y suicidarse. Por el juego también, que por el vicio que tenían de estar en este juego, y a veces estos juegos también son los que a veces les incitan a estas cosas, y que este ya era el segundo intento de Coven. Y dice que a lo mejor mi tío se da la vuelta y ya la encuentra colgada ahí en la soga, debajo de la grada, y él ya está. Cuentan que desde hace 2 años el joven inició con este juego y nunca paró. Estas personas que son atrapadas en estos juegos de video también son atrapadas por obras de demonios. Usted no lo va a saber hasta que usted no llega a tener un hijo que llega a estar atrapado de tal manera que ya no puede dejarlo. Joven alumno del colegio privado Cervantes abrió fuego esta mañana contra sus compañeros. Le disparó su maestra María Medina, quien murió en un pasillo de la escuela. Luego le disparó a 5 de sus compañeros y a un profesor de educación física. Después se disparó a sí mismo, se suicidó. Y aquí un dato escalofriante: según el gobernador de Coahuila, el ataque lo pudo haber realizado por influencia de un videojuego de carácter violento llamado Natural Selection. Al parecer, el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection, incluso la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del videojuego, influencia al niño para cometer los lamentables hechos. Uno lo ve como un juego cualquiera. Ahí están los juegos sencillitos, parchís, ¿no? Candy Crush, que no son nada. Pero lo que usted ve a los otros jóvenes que ya han estado jugando San Andrés y después han estado jugando Mortal Kombat y han ido avanzando. Y ahora están con Free Fire y ahora son cerca de 800 millones de personas consumiendo estos juegos de video en este momento. Pastor, ¿qué tiene de malo estos juegos? Estos juegos, hermanos, traen como consecuencia que los niños, los adolescentes, se vuelven adictos. Y en su adicción, para comenzar, dejan los estudios. Dejan los estudios. Luego se escapan, mienten a los padres. Los padres comienzan a sufrir porque se dan cuenta que su hijo está con problemas, porque luego no pueden dormir. Algunos se vuelven ladrones, porque para tener algunos beneficios dentro de su juego, también tienen que comprar cosas y hasta roban. Se vuelven insensibles, porque hay unos juegos, hermanos, sanguinarios, sangrientos, horribles.
Ese juego de Free Fire, por ejemplo. Ellos cada uno forma un personaje. Y espiritualmente es como que uno se vuelve como Dios. Y se mete en un mundo que no es real. Y en ese mundo usted puede darle vida a ese personaje. Y en ese mundo del juego usted puede ser asesino, puede cometer lo que sea, se matan entre ellos y juegan 1, 2, 3, 4 y todos juegan. Pierden la realidad de la vida porque su vida verdadera no la viven. Se ponen a vivir la vida del juego. Por eso no quieren estudiar, no pueden dormir. Los demonios vienen a perturbarlos en la noche. Y otros, bendito sea el nombre de Jesús, por desgracia se vuelven asesinos en la vida real. Salen a la luz las imágenes del ataque en una escuela de Sao Paulo, donde murieron 10 personas, entre ellas 6 niños, 2 trabajadores del centro educativo y 2 atacantes que se suicidaron luego del tiroteo. Los medios brasileños indicaron que uno de los atacantes era fanático de los revólveres y de los videojuegos con emisiones asesinas. Mire, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer estos videos, hermano? ¿Cómo puede un niño jugar esto? Dígame usted. ¿Cómo puede jugar alguien a esto? Mire, qué sanguinario. Fíjate, papá, que está jugando tu hijo. Eso es lo que se ve ahora. Sangre, muerte. Y entonces juega uno, juega el otro. Por eso se vuelven insensibles. Insensibles. No es que nada les afecta. Se acostumbran a ver sangre, a matar, a asesinar dentro del juego. Pero luego Satanás lo lleva a hacer esto en la vida real. En la vida real. Y esto es una obra del diablo. Compañías compiten cada año sacando nuevos. Escuchen. Las áreas principales de pronto anuncian: hemos creado un nuevo bosque, hemos creado una nueva clase de demonios que buscar. O sea, por su boca dice: hemos creado otro tipo de demonios. O sea, ¿con qué están jugando? Con demonios. ¿Quién juega con demonios y le va bien? Por eso se vuelven adictos, drogadictos, perdidos, asesinan a los padres, matan a los niños en las escuelas. ¿Te parece que es mentira? Eso se llama posesión de demonio. O sea, Satanás mete demonios a través de estos juegos. Tú estás jugando, tú no lo ves como nada, pero te mete y ya hay que tener al diablo metido para estar jugando a que rompo cabezas, que despedazo cuerpo. Me encanta ver la sangre, no puede ser. Y un adicto a los juegos de video, también Cristo lo libera. ¿Sabe por qué? Porque son demonios lo que tiene. Una vez que el demonio se va, eres libre. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por las almas que vas a salvar en esta hora. Mire esos padres de familia angustiados por la vida que llevan sus hijos. Una vida atrapada, una vida de dolor, una vida, Señor, que ya no estudian, no trabajan, han cambiado su carácter, se han encerrado, algunos escuchan voces, no pueden dormir. Mira, donde haya una necesidad de este tipo, Padre, manifiesta tu gloria, tu poder, tu bondad, tu misericordia. Echa fuera demonio, echa fuera, fuera, fuera espíritus inmundos, echa fuera toda obra de las tinieblas. Liberta al joven que no puede dormir, al joven que está viviendo una irrealidad, aquel que está buscando matar, que quiere matar, que está pensando en suicidarse. Derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo cambia, salva, manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. De una vez ahora, ahí donde estás, dile: Señor, libérame, 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 libérame de estos juegos. Ahora el diablo ha metido Pokémon, ha puesto a Dragon Ball Z en videos, juegos de videos, Pokémon.
Fortnite. ¿Quieres ser libre de Fortnite? ¿Quieres ser libre de Mortal Kombat? De estos juegos de peleas con contenido altamente sangriento. ¿Quieres ser libre? Ahí donde estás, arrodíllate. Dile: Señor, quítame estos demonios. ¿Quieres ser libre de Free Fire? Ahora son los juegos más populares que hay. Ahora aún lo tienes en el celular y tú sabes que se ha vuelto adictivo. ¿A cuántos los están matando el carro? Pierden la realidad, solamente se atrapan en ese maldito juego. ¿Quieres ser libre? Solo dime: sí, yo quiero ser libre. El Señor te hace libre. Jesús rompe las cadenas. Jesús rompe las cadenas. En el nombre de Jesús echamos fuera toda obra del diablo. Fuera todo espíritu inmundo. Echamos fuera toda obra de las tinieblas, Padre. Bien dijo Jesucristo: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Rompe. Les daré a conocer un caso particular, el cual se ha hecho conocido durante los últimos días. Este ha salido en diferentes medios de las redes sociales, causando alarma en la población. El caso del día de hoy se trata sobre un niño de una edad de aproximadamente 10 años, el cual dicen que está poseído. Todo por jugar al videojuego llamado Free Fire, el cual creo que la mayoría lo conocemos, y si no, déjame decirte que es un juego de celulares del género Battle Royale, en donde te encuentras en una partida en la cual tienes que sobrevivir a un número determinado de jugadores y ganar. Pero la magia de Free Fire es que se hace adictivo. Una vez dicho esto, te mostraré el video antes mencionado para que notes todos los movimientos extraños de este pobre niño, el cual se encuentra en una especie de trance, o en otras palabras, poseído por algún ser. Está en la pieza, está por ahí en la pieza. Ya lo estoy grabando. Mire. El chino está loco. Mire, Daniel. Vea. Daniel, ¡ey, viejo! ¡Ey! ¡Viejo! Ya lo mandó, ya. ¡Viejo! ¡Ey! ¡Ey, Daniel! ¿Qué juega tanto eso, ah? ¡Daniel! ¡Ey! Mi amor, no juegues eso. ¡Ey, Daniel! Eso es malo, mi amor. Ven, mírame, mi vida. Mi amor, mírame. ¡Daniel! Mírame, papi, no más, no juegues eso. ¡Ey, viejo! Daniel. A simple vista, uno puede sentir escalofríos y preocupación por este hecho. Pero, ¿qué? Desde la Sega Master System a finales y principios de los 90, Nintendo NES, Super Nintendo, Sony PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, etc. Juegos de rol estratégicos en mundo abierto. Para los que no sepan qué es el rol RPG, es aventuras en primera persona por mundos mágicos, ya sea fantasías, submundos, inframundos, cavernas, pasajes dimensionales donde pasar de nivel se convertía en toda una acción y emocionante, conociendo a brujos, hechiceros, magos y adivinos para aprender alquimia, brebajes, gemas y toda clase de artículos para poder tener éxito en la aventura, por lo que aprendí muchos nombres de los demonios habidos y por haber, sus estrategias para hechizos, magias, custodias, pactos, etc. Una vez para pasar una fase tuve que hacer un sacrificio con el personaje llevando un humano a la diosa Zura, la diosa del amanecer. Jugaba 6-7 horas diarias, y a veces todo el día y noche hasta el amanecer. Toda clase de formas satánicas, demonios, sus rostros, todos sé cómo son, cómo trabajan, así que de ahí es de donde Dios me sacó. Estaba encadenado en el sofá de casa viendo y experimentando todo el dominio de la muerte con magos, hechiceros, brujos,
adivinadores, orcos, elfos, troll, espíritus, etc. Solo por nombrarte algunas deidades satánicas como los dioses a los que mi mente y espíritu estaba sometido. Akatos, dios dragón del tiempo y líder de los divinos. Arkai, dios de la vida y la muerte. Dibeya, diosa de la belleza. Julianos, dios de la sabiduría y de la lógica. Kinaret, diosa de la naturaleza. Mara, diosa madre y diosa del amor. Stendar, dios de la misericordia. Evidentemente son falsos estos son algunos pero a cientos más, y aunque esto parece fanatismo, le digo que es lo que yo he vivido y experimentado cuando me aparté del camino de la luz con 13 años, luego volví a los 20 años, luego regresé a las tinieblas, y sus dioses falsos, luego el Señor seguía llamándome y volví a sus caminos, por lo que se me fue dado discernimiento espiritual de estos asuntos, e intento ayudar con lo que sea a otros y así poder ser una amenaza en contra del diablo y sus demonios. Todos los juegos de rol contienen hechizos. Los hechizos son un tipo de habilidad mágica que utilizan los personajes. Son la principal arma de los personajes magos, y no se pueden lanzar si no se dispone de magia. Cada hechizo pertenece a una escuela de magia distinta, las cuales son alteración, destrucción, restauración, ilusión y conjuración. Custodia. La mayoría se pueden practicar y aprender en estos juegos. Este tipo de juegos, el mensaje subliminal también se encuentra el atacan a Dios y a la cristiandad, invitando a los jugadores a hacer pactos con el diablo, y elevan a Satanás a la categoría de héroe. Entre los juegos más satánicos recopilados están juegos como Deception, Invitation into Darkness, Nocturne, Shadowhearts, The Elder Scrolls, Devil Summoner, Bayonetta, Darksiders, Guitar Hero Dante's Inferno, Doom, pero al que dedican más tiempo es a Dragon Age Origins, del que el juego va de una historia en la que Dios se enfada y maldice el mundo. Amigo que me escuchas, si esta es tu situación al igual que fue la mía, si estás encadenado por Satanás en todo este tipo de contenido espiritual mágico demoníaco, aún hay esperanza para ti para que puedas ser libre de todo esto. Este tipo de testimonios son pocos los que se atreven a compartirlo por el menosprecio, el ridículo y burla de las gentes, pero hay millones de jóvenes enganchados y hechizados con estos juegos rumbo al infierno. Como te digo, hay solución para ti que me escuchas. Si estás interesado en salir de este mundo, Dios puede ayudarte. Solo tienes que arrepentirte de todo eso y recibir al Señor Jesucristo en tu corazón sinceramente. Ahora pídele en oración con tus ojos cerrados ahí donde estás en estos momentos o en tu habitación. Ten fe, que Él te está escuchando. Repite conmigo. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Nos vayas relatando poco a poco realmente qué fue lo que sucedió y cómo entró este demonio a tu vida y por medio de qué fue. Es que un amigo me dijo de que si jugaba, entonces yo le dije que no jugaba porque, o sea, el juego no me llamaba la atención, no me gustaba porque era como que de matar y eso, entonces como que no me gustaba. Pero luego él me dijo, descárguelo para que juguemos. Entonces, bueno, yo como que me quedé pensando en eso. Luego ya a la semana lo descargué. En eso yo estaba yendo a la iglesia, pero ya cuando lo descargué, a veces mi mamá me decía, Ashley, deja de estar jugando. Y yo, espérese, mamá, que todavía no me han matado, le decía yo, y mi mamá se enojaba. Pucha, Ashley, me dice, deja de jugar eso, que eso es del diablo. ¿Cómo te vas a poner a creer que vas a estar matando? Después vas a querer matar a alguien ahí en la vida real, dije. Y entonces, lo que pasó con el video, primero que mi prima cayó enferma. Y o sea, nosotros pensábamos que ella tenía el dengue, la enfermedad que está ahorita pegando, pero no era el dengue. Primero la mandamos a una clínica arriba, aquí en la misma colonia, aquí en la San Jorge, pero ella se sanó por un tiempo y al siguiente día ya amaneció otra vez enferma, no podía mover las manos, los pies y sentía dolor en la cabeza, pero un dolor exagerado que no la dejaba. Y nosotros le ayudábamos a ella porque cuando ella quería salir afuera o quería venir al baño, nosotros la sacábamos. Y bueno, ese mismo día la volvimos a llevar a una clínica, pero la llevamos a otra clínica, porque pensamos de que tal vez aquí no le habían dado los medicamentos necesarios para que se sanara. Entonces la llevamos a una clínica ahí, a Las Brisas, y ya ella ya venía mejor de las manos, ya como que le estaba pasando el dolor. Pero el día martes, en la noche, ella salió afuera, y cuando ella volvió a entrar, ella dijo de que como que alguien la estaba atormentando, que la querían matar,
Y ella empezó a llorar y nosotros no, controlate, le decíamos, aquí no hay nadie, y ella decía que no quería salir y mi mamá le decía, véngase aquí para que se quedara con ella. Y ella, no, es que no puedo salir, decía, porque ahí hay alguien que me quiere hacer daño, y nosotros no, y no hay nadie, le decíamos nosotros. Y entonces ya al siguiente día, pues entonces ella decía que Dios la iba a levantar, que nadie la quería, solamente Dios la iba a levantar, y ella la atormentaban, le decían de que nadie la quería, pero ella decía, no, yo sé que mi familia me quiere. Si alguien la venía a ver, le preguntaba, ¿usted me quiere, verdad? Porque a ella la atormentaban diciéndole que no la querían, y le decían que se la iban a llevar, pero ella decía, no, ustedes no me pueden llevar, porque Dios me va a levantar de aquí, Dios me va a sanar de los pies, me va a sanar de las manos, del dolor de cabeza, y me va a sanar del estómago también. Entonces, bueno, una vecina vino, porque la vecina la quiere demasiado, ella siempre que la mira la abraza, pero ella se le hacía raro que ella no estuviera aquí, porque ella siempre pasa aquí en el negocio, ¿va? Y la vecina vino para estar ahí, para orar por ella, a ver qué podía hacer. Entonces empezamos y ella me dice, Ashley, traiga su teléfono, me dice, vamos a poner alabanzas, me dice. Entonces yo traje mi teléfono, ahí puse alabanzas y empezamos nosotros a cantar. Y estábamos cantando, y cuando estábamos cantando la vecina empezó ahí a hablar en lenguas, orando por ella, y mi mami, porque mi mamá es alguien que sí le sirve a Dios, y que realmente ella estaba metida en las cosas de Dios. Ella también empezó a hablar en lenguas, entonces empecé yo también, y yo gritaba, pero yo no sabía por qué. Y después empezaron y vino una pastora, la misma pastora que había liberado a ella en la mañana, vino. Y empezaron todos a orar, ya ella ya estaba mejor, pero luego la lucha era conmigo, porque yo tenía algo. Y primero lo que pasó fue que teníamos un peluche rojo grande, un peluche que cuando la pastora estaba intercediendo, los hermanos orando, todo, por ahí como que salió algo. La pastora dijo que era un demonio. Entonces ese demonio como que se le metió a mi mami y ella me agarró así, ¿ves? Como que me quería matar. Te agarró del cuello. Sí, de aquí me agarró. Y porque, o sea, anteriormente en la iglesia a mí me habían dado una palabra. Bueno, a mi mamá se la dieron ese día, yo no fui a la iglesia, que incluso también está el video, lo pueden buscar en el canal de la página de Benecer. Ahí está el video donde decían de que Dios tenía un propósito con la familia, pero específicamente con tu hija Ashley, le dije que era yo. Entonces por eso el diablo estaba enojado y entonces él fue donde me intentó así como que me quería matar. Pero ya los hermanos, estaba la pastora intercediendo, todos los hermanos orando ahí, pero ya el demonio salió. Y después, entonces, cuando todos estaban orando, yo empecé a hablar en lenguas. Cuando yo nunca había hablado en lenguas, sí, yo siempre había sentido la presencia del Señor, pero no así como la sentí anoche. Y fue aquí en la casa, estábamos en la habitación. Y luego yo seguía hablando, y entonces vino la pastora y empezó a orar por mi cuñado. Y en eso me dejaron a mí solita y dice, déjenla que ella está hablando con el Señor. Pero yo tenía miedo, yo no sabía por qué tenía miedo si ya había sido liberada, porque todavía había algo. Entonces luego la pastora entró y me dice, siéntate, hija. Y yo me senté y me dice, ¿qué te pasa? Y yo la volteaba a ver así, pero yo no podía hablar. Yo solo me agarraba acá y ella me decía, ¿te duele? Me decía, ¿te duele la garganta? Yo le decía que no me dolía, sino que lo que yo le intentaba decir era que no podía hablar. Y ella me decía, hija, ¿qué te pasa? Y yo le quería decir que no me pasaba nada, solo que no podía hablar. Pero como no lo podía hacer, no le podía decir, solo le hacía así. Pero yo con un gran miedo. Y después me dice, hija, me dice, ¿qué te pasa? ¿No miras algo? Entonces yo le hice así, pero bien asustada, volteé a ver para todos los lados, así en el cuarto. Y cuando volteé a ver así a la esquina, me dio miedo, entonces yo le hice así. ¿Mirabas algo en ese momento? No miraba nada, pero sentí ahí que había alguien. Entonces la pastora cuando me miró que pegué el grito así y me alejé, me dice, ¿qué estás viendo, hija? Me dice. Y yo solo le hacía así, que yo no miraba nada, y cuando vuelvo a ver así, miro mi teléfono así en la cama. Y cuando miro el teléfono, hay un grito que pegué y me hice acá y yo le digo, el teléfono, le digo yo. Y me dice, ¿qué tiene tu teléfono, hija? Me dice. Y le digo, Free Fire. Entonces fue cuando empecé a decir de que tenía Free Fire y tenía demonios. ¿Y te grabaron en ese momento el video? Sí, no, en ese momento no me grabaron el video, sino que después, porque ahí... Algo te reveló y te dijo que Free Fire era el culpable de la situación que estaba viviendo. Yo solo sentía, porque yo estaba sentada y nada más sentía que alguien estaba ahí. Porque ya habían orado por mí, ya me habían liberado, pero yo sentía que había algo ahí que me estaba atormentando.
Nada más miré mi teléfono y me daba un miedo que... Entonces ya yo le escuchaba una voz que me decía, pero una voz con autoridad, que trae tu teléfono, desbloquealo, me decía. Y yo traiga mi teléfono porque mi hermana, cuando miró que yo le dije el teléfono, ella se lo llevó. Y le digo, trae mi teléfono que tengo que desbloquearlo, le digo yo. Entonces rapidito lo desbloqueé. Ya cuando eliminé Free Fire, ya me sentí un poco mejor. Y me dice la pastora, yo sabía que algo más la estaba atormentando, pero en este momento ella es libre, me dice. Entonces yo la quedo viendo y le digo, no soy libre, le digo, todavía no, porque si el chavo que me dijo que jugáramos no es libre, yo no puedo ser libre. Y entonces me dice, ¿quién le dijo que jugara? Entonces ya le dije el nombre del chavo. Y lo mandaron a llamar, entonces mi mamá dice, no, dice Dios que no lo manden a llamar, que él solo va a venir dentro de 15 minutos. Entonces estuvimos esperando y me dije, ya contrólese, hija, me decía. Yo sí, me voy a controlar, le decía yo, pero yo llorando porque tenía temor todavía, porque yo sentía que todavía no había terminado la lucha. Y al ratito viene él, y cuando yo lo miro que viene entrando, a mí me dio miedo, que el burro hasta como que se asustó. Y a mí me daba miedo porque yo sabía que él tenía el juego, porque él me dijo que jugáramos, y si él no lo borraba, yo no podía ser libre. Y ¿hace cuánto tenías este juego? Creo que aproximadamente como unos 8 meses. Ya llevaba bastante tiempo jugando. Sí, ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicabas al día al juego Free Fire? Pues, bueno, a veces jugaba casi de las 2, como a las 6, ya a las 9, como hasta las 2, a las 1 ahí, todavía jugando, y no me pegaba sueño. Ashley, tengo conectadas, en este momento estamos pasando las 300 personas por Facebook Live, y estoy leyendo algunos comentarios, algunos lo toman en risa, otros lo toman en chabacanada, algunos otros vierten comentarios que realmente no deberían de vertir. Sería importante que tú nos digas hace cuánto asistes a la iglesia, hace cuánto estás en el camino de las cosas de Dios. O aproximadamente, lógicamente no vas a decir la fecha exacta. Ya tenés años, tenés meses. Sí, creo que tengo más de un año ya. Más de un año. Pero, o sea, en estos últimos meses ya como que no quería ir, me sentía como desanimada. Pasaba jugando demasiado, ya como que el juego me tenía así. Que, o sea, mi vida era como prácticamente solo era jugar. Y cuando me mataban, me enojaba exagerado. Ay, me daban hasta ganas de quebrar el teléfono más bien. ¿Cuántas horas diarias jugabas? Pues, creo que como unas 7 horas diarias. ¿En qué consiste el juego? Entiendo que es un juego que empezás a matar personas y que jugás en línea con tus compañeros y que te comunicas por medio de los manos libres y les decís ayúdame, apoyame o matá o defendeme. ¿Es así se trata ese juego, Free Fire? Sí, de que usted va, se mete, puede jugar en escuadra de 4, de 2. ¿Va en misiones? Sí, va en misiones. Son creo que 50 jugadores y uno tiene que matar a los demás. Y yo a veces yo me enojaba, ven a revivirme, les decía yo, que si no ellos a mí, todos ahí apuros, no, por tu culpa me mataron y que no sé qué, y eso, no tenía traumado a los cuatro. Pero ya, o sea, mi cuñado lo eliminó, yo tenía miedo a mi cuñado cuando lo miraba también, porque yo sabía que él tenía el juego y al otro. Pero ¿algo te reveló, te dijo que ese juego realmente estaba causando daño en tu vida? Sí, porque cuando yo miré el teléfono, ahí fue donde, y de un solo se me vino a la mente Free Fire porque escuché la voz. Ashley, hay una persona que acaba de hacer un comentario en este momento y nos dice en qué momento Dios le dijo a ella que borrara el juego y tenía demonios. No explicó eso. ¿Qué tenés que decir a este comentario? Es que yo estaba solita, o sea, le digo que ya había pasado que me habían liberado, que tenía, no sé qué era lo que tenía. Pero a mí me dejaron solita en la habitación porque empezaron a orar por alguien más. Y yo sentía miedo y la pastora me decía que qué me pasaba, pero yo no podía hablar, no le podía decir qué era lo que me estaba pasando porque tenía temor y eso mismo no me dejaba hablar. Y ella me decía que qué miraba y yo volteaba a ver, pero yo no miraba nada. Yo cuando volteé a ver a la esquina, ahí sí me dio miedo, pero miedo como que estaba alguien ahí, pero yo no lo podía ver. Y ya después volteé a ver otra vez, pero miré pero con más miedo porque ya sentía que ahí estaba alguien. Y cuando miré mi teléfono me dio un miedo, como que era el diablo que estaba viendo. Pero no lo miraba, solo sentía miedo porque sabía que ahí estaba el juego.